Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy les contaremos un poco sobre el texto La niña del agua, el cual empieza contando la historia de un joven que vive cosas muy locas en su niñez, junto a su amigo y demás. Todo comienza hablando de un joven que vive en un pueblo pequeño, pero que tiene cosas muy locas que vivir. Para cortar un poco el comienzo, les contaremos la parte más importante de esta historia. Sin más que decir, empezamos y esperamos que les guste este resumen de la historia. Al comienzo, el narrador nos cuenta que en su niñez no le iba bien a la escuela. Siempre tenía problemas con la maestra Dorotea. Un día, la maestra, por correrlo por todo el salón, se cayó. Él vio que su corpachón se cayó al piso e hizo un ruido grotesco al golpear las tablas. El tiempo quedó congelado en las caras de pavor y los ojos de culpa, aunque por la caída no sufrió consecuencias en su embarazo, pero no quería volver a verlo jamás en su clase. Así que terminó ese año en un aula de alumnos mayores, pagando el descontrol de sus malas conductas. Un día, por esa época, cuando los secretos del monte se hacían cada vez más impredecibles, empezó la construcción de la canoa. Un par de cuchillos viejos, una hacha pequeña y algunas piedras bastaron para comenzar la construcción de su proyecto. Con el pasar de los días y la paciencia de dos hormigas, aquel enorme tronco que el río había olvidado a la playa durante la última creciente. Estuvieron firmes los dos en su creación, bajo el sol o la lluvia. Los domingos grises o en medio de la niebla fría fue tomando forma la audaz embarcación. Cuando llegó el momento de echar su canoa al agua, lo peor le pasó al joven. Una raya lo mandó al hospital. Él andaba descalzo como casi siempre lo estaba, persiguiendo mojarritas como de costumbre que venían a la orilla por las migas de pan. Sintió la sensación de haber pisado algo blando con el pie derecho. En ese momento recordó las recomendaciones que se decían en el pueblo sobre las rayas dormidas en la arena, pero cuando se dio cuenta ya era tarde. Estuvo cerca de un mes internado, pero sobrevivió sin consecuencias. Una vez que llegó a su casa, se encontró con su amigo Emilio, el padre Pancho, los amigos de la escuela y su maestra Dorotea, que a pesar de que la hizo pasar malos momentos, aún así fue a enseñarle las bondades del perdón. Pero en su mente no había lugar para otra cosa que poder presenciar el bautismo triunfal de su niña del agua. Pero no todo sería como ellos esperaban. El joven se encontraba en el medio del río, aunque no sabía cómo había llegado allí. Vio como un ancla se acercaba a su embarcación y sin más opciones tenía que tirarse lo más rápido posible. Cuando vio a Martinidad ya era muy tarde para intentar luchar por su canoa. Veía cómo se la llevaban hasta el medio del río para así soltarla y que se fuera. Pero no conforme con eso, Martinidad terminó destruyendo la embarcación del joven. Él buscaría venganza, pero de una manera mucho peor. Cuando tuvo la oportunidad de enfrentarse a la chalana del que le había quitado la esperanza, se fue hasta el medio del río, en donde sería el punto en el que soltaría la nave de Martinidad, y así se vengaría de lo que había hecho. Una vez cumplido su objetivo, se fue de ahí como si nada, dejando hundirse la embarcación de Martinidad. Pasaron los días y todo estaba normal. No había problemas, pero el joven tenía el miedo de que se darían cuenta de lo que había hecho por venganza. Pero al no poder más con ese pensar en su mente, agarró valor y le dijo que él había hundido su increíble chalana. Martinidad no se lo tomó con seriedad y le perdonó lo que había sucedido. Se sintió definitivamente liberado de aquella venganza. Durmió en paz en aquella noche y soñaba que el gringo Emilio lo saludaba desde una carabela como la de Cristóbal Colón, haciendo adiós con un sombrero de pirata. Una vez que había pasado todo, dijo: «Está hecho, gringo», y su sonrisa le duró en su rostro hasta despertar.